4. Vamos a leer versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos, ¿sí? Señor, te alabamos, gracias por tus ricas bendiciones en este día. Gracias por la bendición de poder estar con los hermanos y cantar, alabarte, darte la gloria que tú te mereces a través de nuestras voces. Y gracias ahora porque podemos abrir la Escritura, reconociendo su inspiración y anhelando, oh Dios, que tú nos hables y también puedas alentarnos, animarnos, exhortarnos, porque tú sabes nuestra condición y nuestra necesidad delante de ti. Pedimos, oh Dios, que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre hay periodos, o hubo periodos en la historia de la Iglesia en la cual fue necesario enfatizar una verdad doctrinal, ¿no? Justamente porque esa estaba siendo atacada por un movimiento o por un individuo que estaba, logrando arrastrar a algunos creyentes tras, una falsa doctrina, ¿no? Así que la Iglesia o algunos hombres se han levantado como para tratar de ponerle un freno a eso. En el siglo IV, el emperador Constantino, desconocemos su motivación, pero él convocó a más de 300 obispos, entre otras personas también, en lo que se conoció como el Concilio de Nicea, justamente para tratar un tema referido a la divinidad de Cristo, ¿no? Había un hombre llamado Arrio que estaba justamente propagando una herejía al decir que Cristo era un ser creado y no un ser divino. Y se ve que estaba arrastrando a algunos tras sí, para evitar todo eso, ese conflicto, que el imperio se dividiera, buscó la manera de reunirlos a todos y que se llegue a una conclusión. Trataron el asunto y llegaron a la conclusión que Arrio estaba enseñando una herejía. Él fue declarado hereje y fue desterrado también del lugar, ¿no? Así que esa fue la manera de solucionar. Ya a vez anterior la iglesia se había reunido, no para tratar algo, una herejía, pero sí para tratar algo acerca de los gentiles. ¿Recuerdan? Allá, en el concilio de Jerusalén, por así decirlo, la iglesia madre escribiendo una carta que, no se importunara a los gentiles, que se abstuvieran de ciertas cosas, etc. Siempre hay momentos en los cuales hay que reunirse y tratar algo particular, ¿no? Y no se ha detenido eso. Ha habido, posterior a esto, otros concilios, también que se trataron algo referido por ejemplo, a la naturaleza de Cristo, en el concilio de Éfeso, 431, el concilio de Calcedonia, 20 años después, año 451. Se ve que en los primeros siglos, el primer tiempo de la iglesia, la doctrina cristológica era la más atacada, ¿no? Por eso tanto en tanto se tenían que juntar y resolver aquello que estaba sucediendo, ¿no? Ahora, en el siglo XVI, en el un periodo conocido, ¿no?, que surge la Reforma Protestante, el énfasis de algunos hombres como Lutero, Calvino, Zwinglio y otros, ¿no?, fue exponer la justificación por la fe y la autoridad de la Escritura. Algo completamente socavado en aquel tiempo por la autoridad papal, ¿no?, y todo el clero católico. Entonces estos hombres se levantaron y el Señor a través de ellos trajo un poco de luz entre tanta oscuridad, ¿no? Siglo XVI. Ahora, en la actualidad, hoy, ¿no?,
Yo creo que hay verdades que tienen que ser enfatizadas otra vez. Este es un periodo en el cual hay ciertas verdades que hay que mencionarlas. Una de ellas, como siempre, la centralidad de Cristo como único Señor y Salvador, junto con la fidelidad a la palabra de Dios frente a la confusión cultural y doctrinal que hay hoy en día, ¿no? Esas cosas hay que enfatizarlas. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que pregonar como los reformadores, sola escritura, ¿no? La Biblia es la única autoridad suprema, infalible y suficiente para la vida de fe y práctica. Y no necesitamos nada más, absolutamente nada más, ¿no? Esto es suficiente, lo que Dios reveló para nosotros, para que creamos en Él, seamos salvos y vivamos como Él quiere que viva, ¿no? Pero también, y esto es algo que surge de una observación personal, ¿eh? Yo no me estoy basando en ninguna estadística, no, en ningún escrito de otro, es algo personal. Creo que una de las verdades que más urgentemente necesitan volver a enfatizarse hoy es la eclesiología bíblica. Es decir, ¿qué es realmente la iglesia? Según Dios, ¿no? ¿Cuál es su propósito en la tierra? ¿Cómo debe ser una iglesia conforme al diseño divino? ¿Y qué significa verdaderamente formar parte de una iglesia local, ¿no? Que es lo que se desprende de lo primero. Ahora, quizás para algunos esto suene demasiado básico. Una obviedad, ¿cómo que qué es la iglesia? Dale, ¿hace cuánto que estoy en la iglesia? Sin embargo, si nos detenemos a hacer una sencilla encuesta, ¿no? Entre los congregantes, a lo mejor encontraríamos una gran variedad de respuestas. Algunos dirían, bueno, la iglesia es un lugar de encuentro donde recibo el calor de los hermanos. Otros, es lindo estar con gente que piensa como uno. Necesito que alguien con más años que yo me enseñe la Biblia. O la iglesia son las personas, no un edificio. Bueno, todas esas respuestas, en cierto sentido, contienen una porción de verdad, ¿no? Algo hay detrás de eso, pero al mismo tiempo ninguna de ellas agota la riqueza del concepto bíblico de iglesia. La iglesia no es simplemente un conjunto de amigos que se reúnen a compartir su fe, ¿no? Puede incluirlo, pero no es eso. Ni tampoco es un lugar de contención emocional la iglesia, aunque puede suceder. La iglesia tampoco es una escuela dominical, pero más grande, ¿no? La iglesia, según la Biblia, lo hemos leído, es el cuerpo de Cristo en la tierra, el medio por el cual Dios manifiesta su gloria, extiende su reino y forma el carácter de sus hijos. Si queremos definir en una frase, ustedes saben, me gustan las frases cortas, breves, pero con un contenido bíblico, diríamos algo así. La iglesia es el pueblo de Dios, formados por todos los que han sido unidos a Cristo por la fe, llamados a vivir en comunidad para adorar, ser edificados y cumplir la misión que Dios les dio. Esa es mi definición de iglesia, ¿no? Las declaraciones de la carta a los Efesios con respecto a la iglesia son impresionantes, ¿no? Ya hemos leído algo de eso. El capítulo 3 de esta carta dice que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Sencillamente, Dios usa la iglesia como un escenario cósmico para mostrar su sabiduría incluso a los seres celestiales. Es decir, los ángeles están mirando a la iglesia y aprenden de la sabiduría de Dios. Impresionante, ¿no? Y miren que tienen bastante para aprender, ¿no? De cómo es Dios, de su sabiduría al mirar la iglesia. William MacDonald dice, ¿ven cómo Dios ha triunfado sobre el pecado para su propia gloria? ¿Ven cómo ha enviado lo mejor del cielo para lo peor de la tierra? ¿Ven cómo ha redimido a sus enemigos con un enorme costo, los ha conquistado mediante el amor y los ha preparado como esposa para su hijo? Y ven cómo los ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Entre otras cosas, ¿no? Que aprenden de la sabiduría de Dios al mirar a la iglesia. Ahora, las declaraciones sobre la iglesia de la carta a los Efesios no se detienen. La iglesia forma parte del plan eterno de Dios, Efesios 1, 3 al 14 y también capítulo 3,
Cristo es cabeza y Señor de la iglesia, Efesios 1, 20, 23. La iglesia es templo y morada de Dios, 2, 19, 22. Después vamos a leer eso. Ya mencioné lo del capítulo 3, que es algo que los ángeles aprenden al ver la iglesia. La iglesia es un cuerpo que crece y se edifica en amor, Efesios 4. Y Efesios 5 dice que Cristo murió por la iglesia, pero también dice algo más, la sustenta y la cuida en el versículo 29. Esto quiere decir que la iglesia es verdaderamente importante para Dios, ¿no? A Él le importa, y mucho, ¿no? Por eso, hermanos, es muy importante no dar por sentado este tema de la iglesia. Como que ya lo dominamos, no necesitamos saber nada más. Porque cuando se diluye la comprensión bíblica de lo que la iglesia es, se debilita también nuestra vida espiritual, ¿no? Si no entendemos lo que la iglesia significa para Dios y cuál es su propósito, difícilmente le demos el valor que la iglesia merece, ¿no? Tampoco sabremos cuáles son nuestras responsabilidades dentro del cuerpo. Y en consecuencia, porque todo es causa y efecto, empezaremos a ver la vida cristiana como una experiencia individual, desconectada del cuerpo, que es lo que muchos hacen hoy en día. Llevan una vida de iglesia pero de forma individual, cuando en realidad el diseño de Dios nunca fue que un creyente madure en soledad, sino que crezca en comunidad, unido a otros, edificado junto a otros, como piedras vivas en un mismo templo espiritual, ¿no? Como dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Entiendo que la cita que di a lo mejor puede ser más como una referencia a la iglesia invisible, a la iglesia universal del Señor, compuesta por todos los creyentes. Sin embargo, todo esto que menciono se ve reflejado en una iglesia local también, ¿no? Ahí se desenvuelve, sea mediana, chica o grande, como sea, ¿no? Bueno, hace un tiempito nosotros hemos visto algunas verdades fundamentales que nos muestran por qué la iglesia es importante, ¿no? Y por qué deberíamos ser parte de una congregación local. Dijimos que la iglesia es importante porque a través de ella se exhibe la verdad de Dios. Es importante porque es una fuente constante de ánimo para los creyentes. Y es importante porque cuando la iglesia se congrega, allí se manifiesta la presencia especial de Dios, ¿no? Di las citas bíblicas en su momento. Luego, en otra oportunidad, consideramos las responsabilidades dentro de la iglesia. La responsabilidad de amarnos los unos a los otros, la responsabilidad de exhortarnos los unos a los otros y la responsabilidad de servirnos también los unos a los otros, ¿no? Hoy veamos, con la ayuda del Señor, otras 3 verdades tocantes a la iglesia y por supuesto la vida cristiana, ¿no? Es bueno tanto en tanto volver a ver qué dice la Biblia con respecto a la iglesia, porque hay tanta claridad allí. Déjenme titular la iglesia, el cuerpo donde los creyentes crecen. Todo lo que veremos tiene ese énfasis, un énfasis en la unidad, en el crecimiento, en la madurez y la imposibilidad de ser creyentes sin iglesia. En primer lugar, quiero que vean conmigo, vamos a ir a algunos pasajes hoy, el origen de la iglesia, ¿sí? Una institución diseñada por Dios, no creada por los hombres. Ahí nomás, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mateo capítulo 16, un pasaje conocido. Mateo 16, 18. ¿Algunos han manipulado este versículo? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí nomás, la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo leímos, diseñada para expresar su plenitud. Eso es lo que dice la cita de Efesios. Y Cristo la reclamó como su propiedad. Mi iglesia, dijo. Esto nos dice algunas cosas, por lo menos 3 anoté. Primero, la iglesia no nació de una necesidad humana,
ni de una iniciativa religiosa, ni de un acuerdo social. La iglesia no es unos vivos aprovechándose de unos ignorantes, ¿no? Como algunos pueden acusar. Su origen está en la mente y la voluntad de Dios desde la eternidad. En Efesios capítulo 3, versículo 11, Pablo afirma que la iglesia forma parte del propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Antes de que el mundo existiera, Dios ya había determinado que existiera algo llamado la iglesia, un pueblo santo, unido en Cristo, que reflejara su gloria para siempre, compuesto por judíos y gentiles. En una dispensación esto fue un misterio, como dice la misma carta de los Efesios, ¿no? Es decir, algo desconocido hasta ese momento, algo no revelado. Después el Señor lo reveló a través de Cristo y los apóstoles, que los gentiles también iban a ser unidos en un mismo cuerpo y así formar la iglesia, ¿no? Ahora Jesús mismo es quien funda la iglesia. Recién lo leímos, yo edificaré mi iglesia, hablando en tiempo futuro, todavía no estaba, después nace en Pentecostés. No dice Cristo, ustedes edificarán mi iglesia, ni tampoco dice, juntos edificaremos mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia, es decir, Él es el arquitecto, Él es el fundamento y Él es el constructor. Entonces, cada creyente que llega a la fe, se me fue un poco la voz, no se incorpora a una organización humana, sino a una realidad espiritual que Cristo está edificando con sus propias manos. Ahora es cierto, hermanos, Cristo tiene instrumentos humanos que contribuyen a la edificación de la iglesia, ¿verdad? Personas que Él utiliza para edificar la vida de otros. Medios de gracia también. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos tratando con algo que el Señor edificó y no nosotros, ¿no? Ya eso tiene un montón de aplicaciones prácticas para la vida, ¿no? Después la voy a mencionar, pero pensando ahora en este momento que Cristo sea quien diseñó la iglesia y sea su iglesia, eso es impresionante. Segundo, dos por la duda. La iglesia también es una obra del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu no solo regeneró individuos, sino que los reunió en un pueblo visible. Eso dice Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. El Espíritu bautiza a los creyentes en un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Mostrando así, hermanos, que la vida cristiana no se concibe de una forma aislada de los otros miembros del cuerpo. Tiene que ser junto a ellos. Desde el principio, hermanos, Dios diseñó la fe para vivirse en comunidad. ¿No está clarísima en la idea de pueblo, iglesia, congregación? Todo eso nos dice que implica algo más que un individuo, un cuerpo. Por eso, hermanos, la iglesia no es una idea opcional para los cristianos, o no debe serlo, ni un accesorio que vos tomás tanto en tanto cuando te sirve o cuando tenés una necesidad, aunque algunos lo hacen de esa manera. La iglesia es el ámbito que Dios mismo estableció como el lugar donde sus hijos serán formados, protegidos, instruidos y edificados. La iglesia existe porque Dios quiso que existiera, no el hombre ni ninguna institución, ¿no? Y sin ella, su pueblo no puede avanzar hacia la madurez. Entender esto, hermanos, es el fundamento que establece todo el mensaje, que la iglesia tiene un origen divino. Si la iglesia es una institución divinamente creada, entonces también es el lugar divinamente ordenado para nuestro crecimiento. Pretender crecer sin iglesia, y es lo más absurdo que escuché hoy en día con respecto a la eclesiología, ¿no? ¿Cómo vas a crecer sin iglesia si el diseño de Dios es de esa manera? Ahora, yo creo que muchas veces nosotros olvidamos el origen de la iglesia. Desde lo más sofisticado, ¿no? La elección de individuos de todo el mundo que por medio de la fe se unen a la iglesia,
¿no? Compuesta por hombres y mujeres, hasta lo más sencillo, cuando apartan una hora para reunirse a la adoración. Olvidamos, la iglesia es una institución divina, Él la diseñó. Digo esto por la actitud que muchas veces adoptamos en los asuntos que tienen que ver con la iglesia. Supongo que si el Señor se manifestara físicamente, ¿no? Y nos dijera, este es un ejemplo que quiero dar, esta Biblia es mía, y me refiero a esta Biblia pequeñita, física, ¿no? Te la doy para que la cuides. La ponemos en una caja fuerte, ¿no? Inviolable hasta por una bomba atómica. Me la dio el Señor, no puedo permitir que se me estropee. Pero en la práctica no nos sucede lo mismo al leer Mateo 18:16. Esta es mi iglesia, yo la edificaré. Pues si bien nos asombra, nos vuela la cabeza que Dios haya diseñado una iglesia, nos haya incluido en su familia, y eso nos supera, después no parece tener mucha incidencia en la vida práctica de iglesia, ¿no? Con los asuntos que incluyen la congregación, nuestras responsabilidades, nuestros privilegios y nuestros deberes. Porque aunque es un organismo divino, tiene también un lado que incluye lo humano. Y probablemente esto se deba, hermanos, a que estamos ignorando al constructor de esta casa espiritual. Hay que grabarlo con fuego en nuestros corazones. Todo lo que implica la iglesia, salvación, seguridad de salvación, vida nueva, promesa de vida eterna, reconciliación con Dios, adoración corporativa, exposición de la palabra, rendición de cuentas y mucho más, es un solo paquete llamado la iglesia. Es suya, es su propiedad. La iglesia no es solo aquello que querés tomar, sino un paquete que incluye todo y mucho más de lo que acabo de mencionar, ¿no? Y tercero, resultados del origen divino de la iglesia, el compromiso del Señor a sostenerla y edificarla, ¿no? Hechos 20:28 dice, el cual Él ganó por su propia sangre. En Hebreos 2:11 el Señor no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y nuestro texto de cabecera, Mateo 16:18, el mismo Señor edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Con todos los errores que puedes encontrar en una iglesia local, ¿no? Las cosas que hay que hacer, las cosas que no se hacen, la parte fuerte de la iglesia, la parte débil, etc. Detrás de todo eso hay un arquitecto que todavía sigue edificando su iglesia. Eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? Él la está edificando. Y eso nos da mucha seguridad porque el Señor asumió ese compromiso de hacerlo. Y con nosotros o sin nosotros lo seguirá haciendo. A la vez, por más fuerte que sea nuestro enemigo, ¿verdad? Esto nos da mucha seguridad. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Las pueden golpear, puede ser. La pueden dejar medio tambaleando, pero no de destruirla completamente, ¿no? Seguro. Tal como alguien dijo, la iglesia pasará durante su existencia terrenal por graves dificultades. Miles de sus miembros serán muertos violentamente. Satanás desencadenará su furia infernal contra ella. Pero el Señor la sostiene con el cimiento firme de su vida que transmite la vida eterna a cada una de las piedras que son unidas a Él. Esa vida eterna garantiza la victoria definitiva sobre el poder de la muerte. Por tanto, ninguno de los miembros de la iglesia que Jesucristo edifica perecerá jamás, porque nadie podrá moverlos de la posición que ocupan en la mano del Señor. Es lo que dijo el Señor Jesús allá en Juan capítulo 10, ¿no? Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué gozo, ¿no? Y qué seguridad. Qué gozo que el Señor está edificando a su iglesia. Y lo va a hacer, ¿no? Hasta que nos presente ante el Padre, ¿no? Como su esposa. En segundo lugar,
Veamos ahora la naturaleza de la iglesia. Vimos su origen, la naturaleza de la iglesia, un cuerpo unido y vivo en Cristo. Bueno, ya leímos Efesios capítulo 4. Lean conmigo 1 Corintios capítulo 12. Que básicamente, en otras palabras, tiene el mismo mensaje que Efesios capítulo 4, 1 al 16, ¿no? 1 Corintios 12. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hasta aquí nomás, hermanos. Ambos pasajes, Efesios 4 y este que acabamos de leer, enseñan que la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Formado por muchos miembros, unidos por Cristo, ¿no? Y que el crecimiento espiritual sucede cuando cada miembro cumple su función dentro de la comunidad. Otra vez, la iglesia no es, hermanos, un conjunto de personas que coinciden en un mismo lugar y horario. Es una realidad orgánica creada por Dios. Pablo lo describe como un cuerpo, y esto es importante, ¿no? Donde Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro unido vitalmente a los demás. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la iglesia no es, o la unidad, mejor dicho, de la iglesia no descansa en las afinidades personales. Con este estoy mejor, acá hay unidad, con este no están bien. No descansa en eso. Tampoco en gustos personales, tampoco en estilos musicales, tampoco en edades y tampoco en trasfondos. La unidad verdadera es obra del Espíritu. Él nos integra a un mismo organismo espiritual. Por eso, aunque hay diversidad de dones, diversidad de funciones y grados de madurez, todos pertenecen a un mismo cuerpo, reciben vida del Señor y son edificados por la misma verdad, ¿no? Entonces, la vida de un miembro, su crecimiento, su madurez, depende del vínculo con el resto. Ningún creyente aislado de los demás puede crecer. Este es el énfasis de mi mensaje, ¿no? Y es importante aclarar esto. Crecer espiritualmente no es necesario saber más cosas. No es eso. Puede incluirlo, sí, pero no es eso. Crecer no es escuchar a los predicadores más famosos, ni acumular contenido bíblico en YouTube. Hace bien, sí, pero eso no significa que estás creciendo. Todo eso está bien, pero el crecimiento verdadero espiritual se da en el seno de una iglesia local, abrazando relaciones reales, responsabilidades concretas y servicio mutuo. Dios lo diseñó de esa manera. Quien no cumple con esas consignas, por así decirlo, se está privando de crecer. Y también no hacerlo así es pretender tener más sabiduría que Dios y mejores planes.
Y sabemos que eso es imposible, ¿no? No, pero yo puedo hacerlo de otra manera. Sería una tontería hacerlo así, ¿no? Ahora, esta imagen del cuerpo nos muestra dos verdades esenciales que tenemos que abrazar. Primero, interdependencia. Cada miembro necesita del otro. Me gustaría que no, pero lo necesitas. La madurez espiritual no se alcanza en soledad, sino a través de los otros miembros. La exhortación, el acompañamiento, la corrección y la enseñanza dentro de la iglesia. El ojo necesita de la mano. Te entra una basurita aquí, ¿cómo lo sacás? Lo necesitas. La pierna necesita del oído. Si escucha de algún peligro, entra a correr. Del mismo modo, cada creyente necesita lo que el otro miembro del cuerpo aporta. Nadie posee todos los dones. Nadie va a levantar la mano acá, yo tengo todo. No es así. Nadie es autosuficiente y nadie fue diseñado para vivir su vida cristiana en aislamiento. Dios distribuyó a cada uno, ustedes saben, su espíritu soberanamente, sus dones, de la manera que Él quiso hacerlo. No es que vio algo, antes le veía este don porque es un capo, no. Él lo quiso hacer de manera sobrenaturalmente, ¿no? De modo que dependemos unos de otros y así seamos edificados juntos, ¿no? Por eso afirmaba que es imposible crecer espiritualmente separado del cuerpo de Cristo. Un cristiano aislado se marchita, así como un miembro separado del cuerpo deja de vivir. Segundo, manifiesta también crecimiento coordinado. Cristo es el que provee todo lo necesario para que el cuerpo crezca, ¿no? Pero ese crecimiento no ocurre de manera automática. Efesios 4:16 declara que el cuerpo crece y se edifica en amor mediante la acción de cada miembro. Eso quiere decir que cada creyente aquí tiene una responsabilidad activa para el crecimiento de otro hermano, para que toda la iglesia pueda crecer, ¿no? No se trata solo de recibir, sino también de contribuir. No basta con asistir, hay que servir. No basta con ser enseñado, hay que edificar a otros. Hermanos, esto es algo que muchos no parecen captar, ¿verdad? Pero cada miembro aporta algo único, una gracia particular de Cristo en su vida que contribuye a la edificación de otro hermano. Así es, Dios te quiere utilizar para bendecir a tu iglesia. Todos somos nutrientes que el cuerpo necesita. Así como un cuerpo sano crece cuando cada parte funciona bien, la iglesia crece cuando cada creyente pone sus dones al servicio de los demás. Ahora, si yo retiro mi parte, mi contribución, y vos retirás la tuya, ¿y cómo va a crecer la iglesia? No hay posibilidad, ¿no? Si estoy cerrado a ser enseñado, si no tengo disposición para servir a otros, si cada vez que me necesitan tengo una excusa, el cuerpo siempre estará débil y flaco. Está faltando el aporte que el Señor te dio y no lo estás queriendo dar, ¿no? A veces uno tiene la tendencia a hablar de la iglesia sin reconocer que tal individuo tiene parte también en la iglesia. Él es parte de un cuerpo, todos lo somos. Hermanos, no cabe esa idea de que todos somos iglesia y por lo tanto no necesitamos congregarnos. Demuestra una falta clara de comprensión en cuanto a la naturaleza de la iglesia. Un cuerpo unido y vivo en Cristo Jesús, ¿no? Déjeme una pequeña ilustración. Allí en el pasillo, mirando hacia la ventana, vemos esa pared en la cual se ven los ladrillos, ¿no? Yo puedo sacar un ladrillo de ahí y la pared seguirá siendo pared. Pero yo no puedo decir que ese ladrillo es pared. Le puedo dar otro uso, como arrojárselo en la cabeza a alguien. Pero no puedo decir que ese ladrillo que saqué es pared. Para que sea pared, tiene que estar unido a los otros ladrillos, ¿verdad? Si no, no es pared. Lo mismo sucede con los creyentes que se aíslan de alguna iglesia local. No pueden andar por la vida diciendo que son iglesias. Para funcionar como iglesia tienen que estar pegados a otros creyentes que conforman a la iglesia. Esto sí, en una esfera espiritual por la fe, pero también manifestado en una iglesia local, ¿no? Es así como funciona, queridos hermanos.
Recuerden, la iglesia es comunidad, no individuos aislados. Es más, uno puede asistir a una iglesia local, pero aún así no ser parte de la iglesia, porque no está viviendo en comunidad, no está recibiendo de otros y no está nutriendo a otros, no está cumpliendo con su rol de iglesia. Otra vez, es una imposibilidad el crecimiento fuera del cuerpo. Y si alguien persiste de esa manera, con esa misma idea, creo que está dando motivo suficiente para dudar de que alguna vez fue parte de la iglesia, ¿no? Porque así es el diseño de Dios. Necesitamos la iglesia y ser parte de una es algo hermoso. Te puede sonar raro, pero yo no lamento cuando alguien abandona esta iglesia local para unirse a otra. Siempre y cuando la persona ya tenga otra iglesia y entienda que allí será mejor edificado, mejor atendido, glorificará mejor a Dios y crecerá más mientras sirve a otros. Adelante, me encanta. Es más, podemos hacerte una despedida y tener compañerismo, así, algo como hicimos con Mencho. Está bien, se muda, ya tiene su iglesia local, gloria a Dios por eso. En última instancia, yo hice lo mismo. Yo también me fui a una iglesia. La diferencia es que tal iglesia no era saludable. Y déjenme decirles que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Irme de la iglesia para ir a otra. Esa fue la mejor decisión que tomé. Después tomé otras, ¿no? Como por ejemplo elegir casarme con mi esposa. Tremenda decisión. No me arrepiento, ¿no? Está bien. Pero cambiar de iglesia fue lo mejor. El bien que le hizo a mi alma y cómo me ayudó a crecer fue impresionante, ¿sí? Fue una tremenda decisión. Ahora, sí lamento mucho cuando alguien abandona la iglesia para quedarse en su casa y esperar el milagro de que Dios lo conduzca a algún lugar o conformarse con eso. Eso es un suicidio espiritual, lamentablemente. Y no es ningún buen negocio. No es la voluntad de Dios. Su voluntad es que seas parte de una iglesia, de la iglesia universal, sí, pero cuyo reflejo está en las iglesias locales. Crezcas ahí y sirvas ahí. Esa es la voluntad de Dios para vos, ¿no? Hay algo de orgullo en eso de decir que estarás bien en tu casa. Es una manera de decir que sos mejor que otros o que no cometés sus mismos pecados. Pero tenemos que saber una cosa. Aún esos pecados que los hermanos cometen contra nosotros, sus faltas, sus deficiencias en diferentes áreas, eso es parte de lo que Dios usa para nuestro crecimiento. Así funciona el diseño divino. Vos necesitas eso para aprender a perdonar, por ejemplo. Necesitas que un hermano sea frío para aprender a amarlo, ¿verdad? Necesitas ser ofendido para desarrollar la paciencia. Ahora, si ante cualquier falta, ante cualquier pecado vas a pegar el volantazo, entonces el problema no está en la iglesia, ¿no? Sino en que no desarrollaste ciertas virtudes. Ten en cuenta que nadie es perfecto moralmente. Y el Señor, el constructor, sigue edificando la iglesia. Y mientras esté haciendo eso, vamos a pecar contra vos. Así es, mis queridos hermanos. Pero tomalo como parte del proceso del crecimiento, ¿sí? En tercer y último lugar, el propósito de la iglesia. El ambiente donde Dios forma, madura y perfecciona a su pueblo. Vimos el origen, la naturaleza, el propósito de la iglesia. Voy a leer algunas porciones. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47 también. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos,
y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y una cita más, Hebreos 10, 24, 25 es conocido. Hebreos 10, 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, hasta ahí nomás. Dios diseñó la iglesia en un contexto donde sus hijos son edificados. No solo comienza en la voluntad divina, continúa cumpliendo un propósito específico, la santificación y la madurez de los creyentes. En la iglesia, hermanos, Dios dispuso los medios necesarios para el crecimiento espiritual. Todo lo que hemos leído. La enseñanza apostólica, la comunión y el servicio mutuo, la disciplina y el acompañamiento pastoral, la exhortación y el estímulo hacia el amor y las buenas obras, la adoración congregacional como respuesta colectiva a la palabra. Leímos que la iglesia también es un templo espiritual. Esto es algo tremendo. Dios habita en medio de su pueblo y esa presencia es el elemento que transforma. Separarse de la iglesia es alejarse del lugar donde Dios actúa de manera ordinaria y constante para formar el carácter de Cristo en los suyos. Ahora, el crecimiento espiritual, como mencioné hace un rato, no es automático, hermanos, ni accidental. Ocurre mediante la perseverancia en la vida comunitaria. ¿No es lo que leímos recién en Hechos capítulo 2? Por supuesto. Hechos 2 muestra que la madurez y la expansión de la iglesia fueron el fruto de una comunidad que perseveraba junta en los medios de gracia. Y Hebreos capítulo 10 exhorta a no abandonar la congregación, porque la madurez requiere estímulo mutuo. Bueno, y en Efesios 2 vimos los medios de crecimiento. Entonces, el propósito de la iglesia es ser el ambiente ordenado por Dios para producir creyentes maduros y no espectadores, sino discípulos formados en comunión con otros. Yo creo que de alguna manera todo eso lo sabemos. Lo difícil es llevarlo a la práctica. Ahí está donde reside el problema nuestro, ¿no? Y donde fallamos. Bueno, siempre he sido observador, ahora mucho más. Noto las decisiones de algunos creyentes y lamento que desaprovechen los medios para que puedan crecer y honrar mejor al Señor. Algunos han decidido participar a las reuniones donde solamente servimos la cena del Señor. Algunos han decidido solo participar de las reuniones, la mencioné. Otros se van velozmente al terminar, sin casi saludar a nadie, como diciendo, yo vengo a escuchar y nada más, no quiero saber más nada con nadie. No es así, ¿no? No es así. No podés tomar algo y dejar lo otro, como si fuera un supermercado, ¿no? Bueno, esto yo lo voy a tomar, la palabra lo tomo, lo demás no lo tomo, no es así, eso no es la iglesia. Eso es un invento. Todo lo que comprende una iglesia es para el provecho de tu alma. Pero no solo debes pensar en cómo crecer, sino en cómo contribuir para que otros crezcan. Es demasiado egoísta, ¿verdad? Solo pensar en lo que uno puede recibir. Por eso, mejor que decir, yo voy solo para escuchar, es decir, yo me congrego para servir a otros y nutrirme mutuamente. Que el Señor nos ayude a ver la iglesia no como, tengo que dejar la comodidad de mi casa para juntarme a orar con otros. No, sino como, qué bendición. Una oportunidad para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oportunidad de servicio, oportunidad de edificación mutua, oportunidad de crecimiento y madurez. Eso es la iglesia. Y para eso están los servicios, ¿no? Bueno, tengo varias observaciones finales. Y terminamos, ¿no? Primero, compromiso serio
con la congregación. Si la iglesia proviene de Dios, como hemos leído, no es algo opcional para vos, ¿no? O no debería serlo. Implica asumir un compromiso real con una comunidad local, asistir, participar, apoyar, orar, servir allí donde Dios te planta. Si crees que la iglesia es diseño divino, podés demostrarlo asumiendo compromisos serios, esforzándote, dando prioridad a sus reuniones, suspendiendo otras actividades, perdiendo un poco de tu comodidad para participar de los servicios. Segundo, sujeción humilde al diseño de Dios. Significa aceptar que Dios sabe mejor que nosotros cómo se crece espiritualmente. Él decidió que el crecimiento ocurra dentro de la iglesia, bajo la enseñanza de la palabra, el pastoreo y la comunión. La vida cristiana individualista contradice el diseño de Dios. Como si vos te estuvieras oponiendo a lo que Dios diseñó. Y para tu bien, ¿no? No para tu mal. Entonces, ¿hasta cuándo vivirás creyéndote más sabio que Dios? Tercero, valor y respeto profundo hacia la iglesia. El creyente debe ver a la iglesia como algo precioso, no como un club, no como una actividad más. Debe cuidarla, honrarla, ofrendar, evitar divisiones, trabajar por su unidad y edificación. Tratarla como lo que es, la familia que Dios edificó, ¿no? O está edificando, mejor dicho. Cuarto, disposición a dejarse formar. Si Dios creó la iglesia, también usa la iglesia para transformarnos. Implica aceptar exhortación, aceptar la corrección, aceptar la disciplina y el aprendizaje. Significa dejar que otros hermanos nos influyan para bien. Algunos parecen estar muy animados y tranquilos hasta que alguien les llama la atención. Ahí se desmadra todo, como dicen, ¿no? Yo me doy cuenta que cuando le escribo a alguien que se ausentó de la reunión, me llama la atención. Qué raro, no está en la adoración, debe estar enfermo, le sucedió algo. Podemos estar orando por algo. Muchos que se enojan. Lo ven como una intromisión a sus preciosas vidas privadas. ¿Qué me estás persiguiendo? ¿Sos un perro policía? ¿Querés saber de mí? Recuerden, queridos hermanos, sos parte de una comunidad. Se te está cuidando. A lo mejor estás siendo engañado por el pecado. A lo mejor la apatía te está engañando. A lo mejor no estás priorizando lo importante y necesitas que se te anime, que se te recuerde, que se te exhorte y te encamine. Hay que tener humildad, disposición para dejarse formar, ¿no? Si no, no vas a crecer tampoco. Quinto, priorizar lo que Dios prioriza. El creyente debe organizar su vida alrededor de la comunidad de fe. No tengas una agenda repleta y luego ahí añadís a lo último, si queda un tiempito, la iglesia. Añadí primero la iglesia y después formá toda tu agenda, ¿sí? Priorizá la iglesia, querido hermano. El creyente debe organizar su vida alrededor de la comunidad de fe, tiempo, dones, recursos y decisiones. La iglesia tiene que ser el motivo para decirle no a otras invitaciones y no al revés. Si la iglesia es de Dios, entonces lo que ocurre allí es parte esencial del propósito de Dios para nuestra vida. Hoy leí algo que alguien posteó y me encantó, lo compartí, tengo escrito aquí. Tenía mucha razón. Vale la pena mudarse por una buena iglesia local. Vale la pena quedarse por una buena iglesia local. Vale la pena renunciar a un trabajo por una buena iglesia local. Vale la pena conservar un trabajo por una buena iglesia local. La iglesia local debería ser uno de los factores decisivos principales en nuestras decisiones de vida. Todos hemos conocido, seguramente, ¿verdad?, a personas que se han mudado a otro lugar por cuestiones laborales, ¿no? Seguramente conoces. Este vino a este lugar porque tiene trabajo, se fue a la capital por trabajo. Eso significa que es importante tener trabajo. Y en verdad lo es, ¿no?
lo necesitamos. Pero mudarse por trabajo sin tener una iglesia local es un suicidio espiritual. Qué locura cometen algunos. Y demuestra que la iglesia es una cosa secundaria. Lo primero que el individuo debería pensar es, ¿dónde me voy a mudar? ¿Hay una iglesia local saludable donde mi vida va a ser edificada? Si no, no me mudo. Gano menos, estoy más ajustado, pero tengo una iglesia. Los creyentes que aman al Señor y por lo tanto a la iglesia priorizan los asuntos del reino. Conozco a creyentes que vendieron y otros pusieron su propiedad a la venta porque quieren mudarse al barrio donde está su iglesia local. Algunos viajan hasta 100, 150 kilómetros para congregarse porque, bueno, eligieron esa iglesia local. Entienden que ahí van a ser edificados. Están vendiendo su propiedad para mudarse ahí y poder congregarse. Eso es priorizar la iglesia local, ¿no? Tremendo. Así deberíamos, hermanos, priorizar la iglesia y renunciar a otras cosas. Entretenimiento, nuestra propia comodidad. A veces decirle no a eventos e incluso aunque eso implique perder algo. Vale la pena la iglesia. Sexto y último, esperanza y perseverancia, ¿no? Saber que la iglesia es obra divina nos ayuda a perseverar incluso cuando vemos fallas, problemas o inmadurez. Hermanos, no perdamos de vista que Dios sostiene a su iglesia. El Señor la sustenta, la cuida, la está edificando, la está perfeccionando. Que Dios nos ayude a amar a la iglesia. Gracias te damos, oh Dios, por este diseño divino, precioso, hermoso de ser parte de la iglesia, unidos por la fe en Cristo. Gracias por sostener a la iglesia, por cuidarla. Ayúdanos, oh Dios. Queremos ser mejores creyentes que conforman una iglesia, que te glorifica el mejor